Hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros, la Sociedad de Jóvenes del Templo Emanuel, ubicado en Grand Prairie, Texas, donde pastorea nuestro hermano Félix Alonso Larios, un privilegio en esta mañana poder presentar este tema que le hemos titulado Más que Vencedores. Y los jóvenes les saludamos con un Gloria a Dios. Introducción. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.
Y si ellos pudieron vencer, iglesia presente, tú también vas a poder vencer. Pero para vencer necesitamos la armadura de Dios, la cual habla el apóstol Pablo en Efesios 6. Por último, y a la luz de la palabra, gloria es el nombre de Dios. Nuestra lucha no es en vano. Nuestra lucha no es en vano. Oh, gloria a Dios, y le somos fieles. Dios tiene preparado grandes galardones, aunque venciere, como le dice el ángel a la siete iglesias: el que tenga oído, el que tenga oído, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para dejar desarrollo de este tema, la juventud con cada uno de nosotros. Amén. Hechos para adorar a Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. De esta realidad se entiende que el Señor le dio al hombre un lugar especial y superior entre todo lo creado. El hombre es el único ser con el que Dios tiene una relación profunda, es decir, es el único que puede reconocer su magnificencia, arrodillarse, postrarse, reverenciar y rendir homenaje al Señor. Después de la caída del hombre, fruto de la desobediencia, el hombre perdió aquella perfecta comunión con el Padre. Dejó así de adorarle y en su lugar buscó por su cuenta otras formas de acercarse a Dios, mas nunca pudo hacerlo hasta que llegó Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que la Escritura dice que Jesús vino a buscar verdaderos adoradores. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Amén. Hechos para amar a Dios. San Mateo 22:36 al 38 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Como hijo de Dios tenemos que reconocer que Dios nos amó primero, y para respuesta a su amor Dios tiene que ser lo más importante y el todo de nosotros. Amar no es solamente decirlo, sino que implica mucho más que eso. Es temer, ser fiel, obediente y rechazar todo el pecado. Es vivir en su justicia y su rectitud. Nada en este mundo puede reemplazar este mandamiento. Joven, la pregunta es: ¿estás amando a Dios sobre todas las cosas? Amén. Llamados bajo una promesa toda suficiente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay muchos beneficios que recibimos cuando amamos a nuestro Dios, y una de ellas es su gracia infinita. La gracia de Dios es más que suficiente. No importa lo que el hombre sufre en este cuerpo, nada se compara con su gracia. Cuando el apóstol Pablo fue atribulado en 2 Corintios 12:7 dijo: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me fue dado un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Angosto el camino y estrecha la puerta. La vida del cristiano no es fácil. Hay tiempos donde el enemigo ataca nuestras vidas en una forma en que nosotros pensamos que nunca nos vamos a levantar de la situación u obstáculo. Por eso muchos prefieren el camino espacioso y la puerta ancha para no tener dificultad en la vida o sacrificar nada. Pero vemos en San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así, amados jóvenes, caminemos por el camino angosto y entremos por la puerta estrecha, porque solo así vamos a obtener la vida eterna. Amén. Debemos tomar cada día su cruz. ¿Qué significa tomar cada día su cruz? Tomar cada día su cruz significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo.
Es un llamado a una entrega absoluta. Como creyente tenemos un trabajo difícil donde la tentación no es el de nuestro diario. Caminar por esta vida, pero estamos firmes en el Señor. Vamos a vencer cualquier circunstancia. San Marcos 8, 34, 35 dice, y habló a su gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, le perderá, y todo el que pierda por causa de la vida, el evangelio la salvará. Amén. Hay un precio que pagar. Como cristianos debemos de pagar el precio, así como nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados. Nosotros debemos de pagar el precio dejando las cosas de este mundo y viviendo una vida santa y pura. Así el enemigo no tendrá motivo de atentar a nuestras vidas y querer destruirnos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dios nos da al Consolador. El camino del cristiano no es fácil, pero sí se puede caminar. Como cristianos pasamos por momentos donde el enemigo pone pensamientos que nos impiden seguir adelante. Por eso Dios nos da al Consolador, que es el Espíritu Santo, para levantarnos, darnos fuerza y seguir adelante, porque tenemos una meta que cruzar. San Juan 14:6 a veces te dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Tenemos poder en Cristo. Como cristianos tenemos poder en Cristo Jesús. Estamos revestidos de la gloria de Dios y con la ayuda de Dios podemos vencer al enemigo. No debemos temer a las acechanzas del enemigo porque Dios está de nuestro lado y nos ha capacitado. Según en Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un enemigo que nos rodea, un enemigo que nos acecha y quiere destruirnos. David experimentó esto, pero en el Salmo capítulo 27, versículo 3 dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Para los cristianos, siempre habrá una seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Aunque el diablo se levante en contra, siempre tendremos la victoria en Dios. Entonces, ¿qué pues diremos con esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Los tres hebreos. La fe del cristiano siempre debe estar firme, así como los tres hebreos. Aunque estaban en otra nación, no les importó que los de esa nación tuvieran otras creencias. Ellos se mantuvieron firmes y por causa de su fe fueron echados de un horno de fuego, pero Dios los libró. Daniel 3:27 nos dice que todos se juntaron para ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios es más grande que cualquier problema, por lo cual nuestra fe debe ser grande. Amén. Padecimientos de la juventud. Hoy en día, como jóvenes cristianos, somos llamados a ser diferente a los demás jóvenes. Una de las armas que utiliza el enemigo son las modas. Para los demás, si no eres como ellos, no eres popular. Pero recordemos que Dios nos dice en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos, amados jóvenes, que en Cristo somos una nueva criatura, llamados a marcar la diferencia. Amén. Padecimientos en la familia. Es muy importante entender lo que Dios significa para cada uno de nosotros. Cuando entendemos el verdadero valor de lo que significa ser llamado hijo de Dios, comprenderemos que nunca estaremos en angustia. La familia es una persona más cercana a nosotros, de quien no esperamos rechazo alguno, pero por causa del Evangelio podemos sufrir desprecio. Pero el salmista David dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Amén. Vencer al mundo y deseos carnales. A nivel de juventud, una de las luchas más grandes son las atracciones del mundo y deseos de la carne. Nosotros somos la juventud del presente y debemos de luchar contra todas las atracciones y deseos del mundo. El enemigo ataca grandemente a la juventud con el fin de matar, hurtar y destruir. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15-17. Amén. Vencer a las corrientes atractivas. El enemigo jamás pondrá algo que no sea atractivo para nuestros ojos. Esto lo vemos desde el principio, con Eva. Cuando vio el árbol, miró que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. Por muy buenas, agradables y codiciables que parezcan las ofertas de Satanás, debemos rechazarlas en el nombre de Jesús. Sean placeres temporales, vicios, modas o cualquier otro tipo de deleite pasajero. Pensamos toda corriente atractiva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Amén. Venciendo las tentaciones. Nadie está excluido de las tentaciones. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, pero Él las permite. Una tentación es la invitación para algo malo. Estas provienen de Satanás. Él es el tentador. La tentación puede tener como fin la destrucción de una persona mediante el pecado que lo conducirá a la muerte y al infierno. La palabra de Dios nos afirma la victoria ante cualquier tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Amén. Vencedores en medio de padecimientos. ¿Cómo es que somos vencedores en medio de padecimientos? Parece algo ilógico. Alguien que está pasando algún padecimiento no puede estar venciendo. Parece estar en estado de derrota, desánimo e incluso de muerte. Pero la Biblia nos dice lo contrario. El apóstol Pablo hace la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37. Amén. Más que vencedores por Él. ¿Quién es el que nos hace más que vencedores? Es Él, nuestro Señor Jesucristo. Notemos una palabra bien importante, la palabra más. Esta palabra en el original griego se traduce a alguien que prevalece poderosamente, alguien que vence más allá, o alguien que obtiene una victoria decisiva. Pero ¿quién es la fuente de esta victoria? Somos más que vencedores por medio de Él. Amén. El ejemplo de Cristo fue aborrecido. Si alguno os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. San Juan 15:18 dice: ¿qué es aborrecer? Esta es solo otra simple palabra para decir odiar, detestar o amar menos. Jesús fue odiado, detestado por los demás. Él mismo padeció un desprecio ante el mundo e incluso su mismo pueblo. Antes todo esto, Él cumplió su misión, fue un vencedor. No dejemos que solo porque el mundo nos muestre menosprecio, perderemos de ser vencedores. Amén. El ejemplo de Cristo fue traicionado. Respondió Jesús: ¿a quién yo diera el pan mojado? Aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. San Juan 13:26-27. Podemos decir que Jesús fue traicionado por todo el pueblo que lo estaba crucificando, pero una persona en específica fue que causó las más altas de las traiciones. Este fue Judas Iscariote. Él no cumplió con su lealtad ante Dios. Esta traición no fue causa que no cumpliera el plan perfecto de la redención. Amén. El ejemplo de Cristo fue vendido. Judas era uno de los 12 discípulos y el tesorero que andaba con Jesús. A pesar de que Jesús fue vendido por él, este fue el medio que Dios usó para llevar a cabo su plan encomendado por su Padre Celestial. En San Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10 dice: y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. El ejemplo de Cristo fue arrestado. El arresto
Desde el punto de vista legal, fue un juicio ilegal impuesto por falsos testigos. Jesús mismo nos muestra el ejemplo por lo que uno puede llegar a padecer por causa del Evangelio. Lucas 22, 47 al 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con qué beso entregas al Hijo del Hombre? Amén. El ejemplo de Cristo fue golpeado, bofeteado y escupido. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, y otros le bofeteaban. San Mateo 26, 67. ¿Alguna vez te han escupido, golpeado, dado de bofetadas por causa del Evangelio? Jesús sufrió todo esto por lo mejor de nosotros. Hoy en día sería muy raro experimentar alguna de esas cosas, pero si alguna vez nos toca pasar por esto, sepamos que Jesús lo pasó primero. Jesús es el claro ejemplo de pasar padecimiento por el Evangelio. Amén. El ejemplo de Cristo fue azotado y coronado de espinas. San Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. A Jesús no solamente lo golpearon y lo escupieron, sino que también lo azotaron. El proceso de azotamiento consistía en azotar a la persona con un látigo de 9 colas. Al final de cada cola podían haber bolas de metal o pedazos de huesos. En los peores casos había garfios de metal que al golpear el cuerpo de la víctima le penetraban la carne y la arrancaban en pedazos. Después de haber azotado a Jesús, le pusieron una corona de espinas. Amén. El ejemplo de Cristo fue crucificado. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. San Mateo 27, 22. La crucifixión era una de las muertes más crueles que ha existido. La víctima era gravemente azotada. Después de haber sido golpeada, la víctima debía de cargar su propia cruz hacia el lugar de la crucifixión. La víctima era despojada de sus ropas y quedaba desnuda. Después de haber sido amén. El ejemplo de Cristo venció al mundo. Hemos visto el ejemplo de Cristo. Él fue aborrecido por no quisieron seguir. Él fue vendido por alguien cercano a él. Él fue arrestado y sufrió golpes, bofetadas, escupidas. Fue gravemente azotado y coronado de espinas culminando su crucifixión. Todo esto parecía una derrota, pero al contrario fue una más grande victoria que el mundo jamás haya visto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Amén. Siguiendo a Cristo hasta la muerte. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por la causa de mí la irá. Los apóstoles creyeron firmemente en el Evangelio de Cristo, entendieron que sus vidas estaban escondidas en él. Ellos fueron testigos de su muerte, pero también de su resurrección, por cual ellos sabían que si morían por la causa de Cristo, también iban a resucitados. La fe y la esperanza de sus hombres de Dios los llevó a estar dispuestos a sufrir prisiones y azotes, y iban a entregar sus vidas por proclamar la verdad de Cristo. ¡Amén! Nada nos puede separar. Por causa de su fe nos dice Hebreos 11:36 al 37 que experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, expusieron sus vidas sin dudar un momento en lo que habían creído, y aún en sus últimas palabras, en vez de maldecir a sus verdugos, oraron que Dios los perdonara. La fe y el amor que los apóstoles tenían hacia Jesucristo fue tan grande que los llevó a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. La muerte del primer apóstol. Muchos de los apóstoles padecieron muertes crueles, como lo es la decapitación. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguna de las iglesias para matarlos y mató a espada a Jacobo. Probablemente Jacobo fue decapitado, así como lo fue Juan el Bautista, por el mismo rey Herodes. Aunque Jacobo murió a espada, su esperanza aún vive y su testimonio nos demuestra una gran verdad: que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.
la muerte del apóstol Pedro, aparte de la muerte del apóstol Jacobo. La Biblia no nos relata las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles y solo puede ser conocido según la creencia de la Iglesia. La tradición comúnmente aceptada por la Iglesia en respecto de la muerte del apóstol Pedro, que murió un poco abajo en una cruz de Roma. En Juan 21, versículos 18 al 19 dice: Jesús profetizó la muerte del apóstol diciéndole: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo que con la muerte había de glorificar a Dios. Amén. La muerte del apóstol Juan. Isaías 43 nos dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se cree que el apóstol Juan fue echado en una enorme olla de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue ahí donde escribió el libro profético del Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Se cree que él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural alrededor del año 100 después de Cristo. Amén. La muerte del apóstol Andrés. Andrés, el primer apóstol llamado por Jesús, se cree que fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo con cuerdas a la cruz para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés dijo estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgada en ella. Él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que él murió. Amén. La muerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los que más trabajó y padeció por la causa de Cristo, dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se cree que el apóstol fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67 después de Cristo. En sus últimos días, estando encarcelado en Roma, el apóstol continuó predicando y enseñando el evangelio por medio de cartas hasta su último día. Amén. La muerte de Mateo, Bartolomé y Tomás. Algunos relatos sugieren que Mateo ministró en Persia, Macedonia, Siria, Partia, Media y Etiopía, llevándole las buenas nuevas de Jesús. Se cree que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Bartolomé, también conocido como Natanael, ministró en Asia Menor y la India, y la iglesia de Armenia lo declara como su fundador, y la traducción sugiere que fue despellejado vivo en Armenia hasta morir. Se cree que el apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Amén. Una fe inconmovible. Los apóstoles pensaron que por medio de Cristo el ser humano es justificado, perdonado y ayudado en la dificultad. El mensaje de arrepentimiento y amor de Dios tenía que ser proclamado aunque costara la vida. Los apóstoles amaron tanto al Señor porque por medio de Él habían alcanzado la salvación. Y la misma muerte no los iba a separar de este amor, más bien los iba a acercar a aquel que dio su vida en rescate de todos. El Señor los consoló diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Aborrecidos por predicar. El predicar y anunciar el Evangelio es uno de los privilegios más grandes que solamente fue dado al ser humano y a nadie más, ni aún a los ángeles, por cual es un regalo muy especial hablar de su santa palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó instrucciones muy claras de ir a predicar, pero en ninguna de ellas nos dijo que seríamos admirados por la gente, sino al contrario, seríamos vituperados y aborrecidos por ser predicadores de su palabra, por lo cual tenemos que entender
¿Qué es la persecución? El diccionario define la palabra persecución como la actuación contra los seguidores de una doctrina y religión. La persecución siempre ha existido desde el principio de la iglesia primitiva. La persecución todavía existe en el día actual en países de Asia y el Medio Oriente, donde el Evangelio es visto como amenaza contra las religiones mayores en esos países. Hoy en día, mucho menosprecia la libertad que tenemos en nuestros países de glorificar a Dios y compartir la palabra de Dios. Amén. Países en contra del Evangelio. Alrededor del mundo, más de 50 países impiden la práctica del Evangelio. Un ejemplo claro es el país de Corea del Norte, que es un régimen cerrado en el mundo. En este país, al ser hallados practicando el cristianismo, los creyentes son enviados a campos de prisiones o en el peor de los casos son ejecutados juntamente con su familia. También en otros países del Medio Oriente, donde la religión mayor es el Islam, si un musulmán se convierte al cristianismo, es considerado un traidor y una vergüenza a su familia. De igual manera sucede en la India cuando se convierten al cristianismo, los creyentes son perseguidos de forma violenta por las mismas autoridades. Hermanos, todo esto sufren alrededor del mundo los creyentes por compartir y predicar el Evangelio que cambia a las personas de otras religiones al verdadero cristianismo. Amén. Persecución de los héroes de la fe. La persecución de cristianos es algo que todavía sucede el día de hoy. El objetivo del enemigo desde el principio ha sido exterminar a los hijos de Dios, una misión que nunca podrá completar, a pesar de que Dios permita que muchos cristianos mueran por causa de Cristo. La iglesia cuenta con la protección de Cristo. Jesús dijo en San Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por cientos de años la iglesia ha sido perseguida, pero nuestros hermanos que se han adelantado son de alta estima para nuestro Dios. El escritor a los hebreos nos habla acerca de la muerte de muchos de ellos. Hebreos 11:36-40 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estas prisiones y cárceles fueron aserrados, apedrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Venciendo toda prueba y tentación. ¿Cómo podemos vencer toda prueba y tentación? Nuestra lucha es espiritual, por lo cual Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. El cinturón de verdad y la coraza de justicia. El cinturón sería para dar una visión completa a toda la armadura del soldado romano. Como cristianos debemos llenarnos con la verdad de Jesús para darnos una visión completa a nuestra vida. La coraza protegía los órganos vitales del soldado romano. Debemos llevar siempre la coraza de justicia para protegernos de los daños del enemigo que venga sobre nuestro corazón. Amén. Calzado del Evangelio de la paz y el escudo de la fe. El calzado protegía los pies del soldado en la batalla.
Debemos llevar el calzado en los pies, prepararnos con el Evangelio de la paz. Así nuestro camino será derecho y dirigido a la voluntad de Dios. El escudo protegía toda la parte delantera del soldado, era resistente y estaba cubierto de cuero. Aquí el apóstol Pablo nos dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo protegía la cabeza del soldado. Este casco protegerá nuestra cabeza de todo mal pensamiento si llenamos nuestra mente de la certeza de la salvación que Dios nos ha dado. Hasta este punto, todas las partes de la armadura del soldado han sido a la defensiva. La espada era la única arma a la ofensiva, era con quien hería al enemigo. Pero la arma más poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Jamás debe de faltar en nuestras vidas la palabra de Dios. Con ella nos defendemos del enemigo y podemos atacarlo. Amén. Promesa al que venciere Éfeso. Promesa. Éfeso era el centro comercial de Asia Menor, era una de las 7 maravillas del mundo. Era una ciudad entregada al idolatismo y por ser puerto central, era una ciudad corrompida en gran manera. Pero ahí estaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora y paciente, que cuidaba la grey de Dios, pero se había descuidado de algo muy importante y era su primer amor. Y para ser un vencedor necesitamos ese primer amor en nuestras vidas como cristianos. Y de esa manera disfrutaremos de las promesas que Dios tiene para cada uno con nosotros. Cristo nos da un ejemplo en Apocalipsis 2:7, dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, alabas. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Promesa al que venciere. Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que retenía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer fornicación. Pero vemos que hay una promesa al que venciere. Apocalipsis 2:17 dice: al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todos tenemos la esperanza de obtener esta promesa si nos mantenemos firmes en el Señor. Aunque vengan vientos impetuosos y tormentos que nos quieran derribar, tenemos la confianza en Cristo que Él nos guardará. Amén. Conclusión. Antes de finalizar, queremos una vez más reiterar el mensaje céntrico de este tema. Hemos podido ver cuáles son algunos de los propósitos por los cuales Dios nos ha llamados para adorar a Dios, para servir a Dios y para amar a Dios. Hemos visto cuál es el costo de seguir a Jesús, y este costo se ha personificado en la vida de los personajes bíblicos que entregaron su vida por la causa de Cristo. Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, no pudieron separar a ninguno de estos hombres del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, fueron más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es ese aquel? Ese aquel es nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo en sacrificio por cada uno de nosotros. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino una gran victoria, de modo de que Jesús mismo fue un vencedor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
está sentado a la diestra del Padre, esperando que cada uno de nosotros terminemos la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo pudo decir al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona no será el único galardón que espera el que sea fiel hasta el fin. Hay una gran lista de promesas al que venciere. Jóvenes, Dios quiere que seamos más que vencedores. Él es la fuente de la victoria total que podemos obtener, y Él más que nadie está interesado en que seamos vencedores. El libro de Apocalipsis nos deja bien claro que nos espera si somos fieles. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por si esto no fuera suficiente, Dios hace la más grande de las promesas. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo lo que nos espera no tiene comparación. Seamos fieles a Dios y sepamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y para nosotros, la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas Templo Emanuel, nos ha sido un grato privilegio haber presentado este tema titulado Más